Saludos una vez más, antes de irme unos días allá arriba a mi querida Navarra. Y yo, antes de empezar, esto lo voy a dedicar, pero sin para los catalanes. Bueno, y catalunfos, pero eso ya lo explicaré después. Mi pregunta es, ¿dónde coño están los sindicatos de este país en esta pandemia? Comisiones escondidas, juez escondida, los funcionarios escondidos. Hay unos 90.000 liberados. ¿Dónde están? O sea, cobrando, con la pandemia, cobrando sin trabajar, estos sinvergüenzas que hay en Madrid, porque cuando los pactos de la Moncloa, yo escribí probablemente el artículo más duro que he escrito contra el sindicalismo cuando yo era sindicalista, en UGT. Bueno, lo diré despacito por si acaso. Pues lo fui antes y después de la democracia, dicho sea de paso. Y entonces, cuando los pactos de la Moncloa, yo escribí un artículo durísimo en casi un diario donde era periodista y abogado de la casa, donde dije que hoy se ha muerto el sindicalismo en España. O ayer se murió el sindicalismo en España, no me acuerdo el titular, porque era cuando habían firmado los pactos de la Moncloa. Porque pasábamos de discutir fábrica por fábrica nuestros convenios colectivos. Yo era presidente de una empresa de Fertiberia y sé lo que es eso, discutir paso a paso por centros. Y luego pasamos a Madrid a que estos vivan entre ministerios, coches oficiales, comidas de lujo y todos lo mismo, al 2% o al 1%. ¿Pero esto qué es? Si hay empresa que no puede dar, tiene que rebajar los sueldos para no despedir. ¿Dónde está en los sindicalistas el sentimiento de que van a despedir a varios trabajadores porque se ha subido el 2 o 3% y la empresa no lo puede soportar? Como pasa en países importantes como Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia, que yo estudié un poquito el derecho laboral de la zona, por otras cosas que no viene a cuento. Es decir, escondidos. Y ahora sale un imbécil, no sé qué sindicato es, ni me importa, diciendo que dentro de poco saldremos de la crisis. Pero tú, ¿qué coño sabes, analfabeto? ¿De la crisis cuándo vamos a salir de la crisis? Con este gobierno de nazis. ¿Cómo van a salir? Pero bueno, mi título de hoy lo dedico a los catalanes. Porque, madre mía, pues no dicen tonterías ni nada. Hablo de los políticos. Claro, la gente seria, esas cosas no las dice. Porque las normas del 32 en Castellón o emborracharon a los llamados catedráticos y hicieron aquello, o les dieron dinero porque aún no existía el porro. Si no, os diría que estaban emporrados. Eso de decir que el catalán, el valenciano del catalán, es no tener ni idea de la historia, ni idea de literatura, ni idea del lenguaje, pero en fin, es igual. Vamos a ver. La marca hispánica, que viene del Imperio Carolingio, denominó a Cataluña como Cataluña. Y esto, antes de ello, el territorio que ahora ocupa Cataluña estaba formado por los condados de Pallars, Urgell, voy a leer por si acaso me pierdo alguno, Pallars, Urgell, Cerdaña, Barcelona, Gerona, Osona, Ampuria, Rosellón y Besalú. Es decir, además entre ellos se odiaban a muerte, o sea, era un desastre, aquello era un putiferio de condados, que Cataluña no existía como Cataluña, era una suma de condados. Fue después, como después lo diré, que se otorgó a Cataluña el título de Principado, para que se pareciera algo a Valencia y a Mallorca, que éramos reinos. Entonces, bueno. Todos ellos formaban parte del reino de Aragón, y hablo del siglo XII, junto a los reinos de Valencia y de Mallorca. Fue Bifredo el Belloso, quien, que era conde de Cerdeña, de Urgell, de Barcelona y de Gerona, en el año 880, denominó el territorio, lo que es Cataluña, como marca hispánica, porque Cataluña no existía. No existía. No es que no existía. Bien. En Barcelona se hablaba, en Barcelona que existía era Barcino. Barcino en latín de los romanos. Existía una lengua que era un batiburrillo de mozárabe, italiano, hebreo y castellano, porque era la lengua en que los cultos se entendían. Los cultos en castellano se entendían, porque venía de Castilla, que por esto es el español, pero es el castellano. Entonces, bien. Todas las cartas pueblas que se otorgaron, y voy a resumir porque si no es que el tema es muy largo, voy a resumir un poco. Todas las cartas pueblas que se otorgaron
por el rey Jaime I el Conquistador, el Reino de Valencia, en el Reino de Valencia y en otros lugares donde iba bajando hacia África, estaban escritas en latín y una lengua vulgar llamada valenciano. El catalán no existía. El catalán no existía, ¿vale? Porque en Barcelona no se sabía lo que hablaba, como ahora, que hay 70 o 80 nacionalidades y no sabes qué catalán se habla cada uno. Bien. Por cierto, por si alguien... Aquí está una colección que hizo mi difunto hermano Javier, y aquí está la Carta Puebla que se otorgó a Benicàssim en el año 1242 por Jaime I a su notario Pedro Sanz, don Pedro Sanz. Bien. Cuando vino Jaime I aquí, un doctor en esta materia como es César Vidal nos relaciona cómo se pobló, porque los catalanes dicen que esto fue poblado por catalanes, pues por eso el valenciano es catalán. Si no se hablaba catalán en Cataluña, se hablaba un poquito valencianizado en Lérida, que era la más avanzada, en Lérida. Y los doctos de la zona decían, vamos a poner nuestra gramática porque si no estos valencianos nos ganan la mano, nos ganan por la mano. Se publicaron libros 200 años antes que en catalán, porque el catalán no existía como tal. Pero por si acaso, porque hay datos escritos, Jaime I se trajo el 36% de los que vinieron al Reino de Valencia eran valencianos. El 30% eran de Castellón, que era un pueblucho. El 28% de Teruel, de Zaragoza el 1,2%, de Cataluña el 1,2%, extranjeros 1,2% y de otras zonas de la península 2,4%. Por tanto, los catalanes, cuando vieron que había que trabajar, se fueron corriendo. O sea, que de eso nada. Es decir, de que Valencia, bueno, mentira. Vino el 1,2%, porque iba arrastrando a gente hacia aquí, porque iba otorgando a la gente importante, pues condados, baronías, los iba otorgando porque, pues, en fin, había que trabajar las tierras, porque todo eso es como ahora, que van con un carro de combate y te hacen una cosa, ¿no? En fin. Y en lo que es Cataluña ahora se hablaba una lengua, se hablaba, bueno, en el Valle de Arán se hablaba el aranés, se hablaba en Cataluña, los que hablaban el occitano, en castellano, y de ahí viene que todo el sur de Francia, desde San Juan de Luz hasta Perpiñán, los independentistas de la zona quieren que se llame Occitania. Yo he visto el mapa y es una preciosidad. Y he estado en Viella, que es la capital de la zona, el día de la independencia de Occitania, que se produce siempre todos los meses de agosto. Lo digo porque yo estaba allí y tengo aquí colgado en alguna de estas estanterías está el libro de la historia para que se sepa. Bien. Todas las cartas pueblas estaban escritas, las de aquí, en latín y en una lengua vulgar llamada valenciano, cuando el catalán no existía. Lo digo para los catalufos. Los catalufos son, vamos a ver, en Cataluña hay catalanes, está claro. Cuando las elecciones generales, habían unos 800.000 catalanes de todos, el resto eran todos emigrantes, ¿no? De primera generación y de segunda generación, los catalufos, como dos de ellos han sido presidentes de la Generalitat y uno es ministro ahora, lo acabo de nombrar ministro ahora, el tal Iceta Charnego, estos son charnegos. El que sepa un poquito de historia sabrá que en el año 1900 aproximadamente, cuando el metro de Barcelona hubo un problema grave porque los catalanes de la zona y los emigrantes que habían se montaron en una huelga y entonces la empresa cogió a gente de Murcia y subió a unos 5.000 murcianos a trabajar. Por eso en aquella zona los odiaban a los murcianos, ¿me entiendes? En fin, eso es lo que hay que saber. Entonces, el año 29 de noviembre de 1242, privilegi, lo diré en valenciano, privilegi del rey Jaume I a favor de don Pere Sanz, constituyéndolo señor de Montornès y de Benicàssim. Eso fue en 1242. Y está en latín y en valenciano. Pero el catalán no existía. Bien. Más tarde Jaime I, que era, en fin, era un
era bastante inteligente, y sobre todo Jaime II, mucho más que el padre, fue el que creó el germen de lo que se llamaban las Cortes de catalanas y otorgó a Cataluña el título de Principado. Por eso, en los telediarios, cuando aquí pudimos ver la TV3, decían, ara anem a veure quin temps tenim en el Principat de Cataluña. Ahora, como quieren ser republicanos, pues ya no son los Principat. Cuando es Principado, por cierto. Y Barcelona, condado. Y el rey es conde de Barcelona, como lo hicieron a Luis XIII, rey de Francia, que eso ahora lo contaré, lo hicieron conde de Barcelona, dicho sea de paso. Igual que el mariscal Suchet lo hicieron conde de Valencia y del Cabanyal. Bueno. En 1640 hubo una sublevación en Cataluña, porque España éramos una potencia mundial. Aquello que se decía que donde reinaba España no se podía nunca al sol, pues eso era verdad. Y entonces los ingleses y los franceses nos odiaban. Con lo cual, cuando hay se produce una reyerta en lo que ahora se llama Cataluña, entonces eran condados, y van todos contra el rey de España, esa revuelta es apoyada por soldados franceses e ingleses, que presentan batalla a los soldados del rey para incorporarse a Francia. Como república. Ellos, como Jaime I ya les había otorgado el nombre de Principado de Cataluña, declaran la república independiente, pero Luis XIII les nombra un virrey francés en el territorio incorporado al virreinato, con lo cual pasan en 24 horas de ser republicanos a ser monárquicos. Y a callar, y a callar. O sea que pasaron en 24 horas. Pasa un tiempo, y en fin, era 10 años, 9 o 10 años después, al mando de José de Austria, que era el rey Felipe IV, este dijo, se acabó la historia, vamos a tratar. Y el primero que tomaron fue Lérida, la cogieron y luego ya invadieron Tarragona y Barcelona, y Gerona la invadieron. Pero es que los catalanes monárquico-republicanos estaban deseosos de que España interviniera para volverse, pero rápidamente, porque fueron vituperados, humillados, como esclavos los tenían en la zona, en el virreinato, como esclavos lo tenían. Yeah. Total, que el Felipe IV, pasados esos 10 años más o menos de independencia, entre comillas, pasaron a ser monárquicos todos, conquistaron los territorios que habían bajo de los Pirineos, porque claro, arriba de los Pirineos pues era muy conflictivo, porque las tropas, pues entonces no es como ahora, que no están motorizadas, ¿no? Ahora están motorizadas, entonces no estaban motorizadas. Y entonces, después de soportar los catalanes los abusos de los franceses y la humillación permanente, solo querían huir de Francia. Y cuando llegaron las tropas de Carlos IV, de Felipe IV, se abrazaron, pero corriendo. Y por el llamado Tratado de los Pirineos, se dio fin a la guerra, con la retirada de franceses e ingleses que fueron detrás de los Pirineos. ¿Pero qué pasó? Que Francia se quedó con el Rosellón, el Coinfient y Vallespir, es decir, y parte de la isla de Cerdeña, que era aragonesa, española y aragonesa, claro. Es decir, que lo que ahora estos llaman Cataluña Norte, se quedaron los franceses, pero yo reto a los franceses, si tienen lo que hay que tener, a ver si son capaces de coger un solo metro cuadrado de la llamada Cataluña Norte, que era española, y que gracias a los catalanes la perdimos. El Rosellón era español, y catalán, pero español. Primero español, y luego catalán. Bueno. Y por cierto, aún no había conquistado el rey Felipe IV la zona, la llamada Cataluña, pues no habían pasado ni 2 meses, ya estaban reclamando los políticos, no los catalanes, que solo querían comer, y además mucho, como en España, pues había mucho analfabeto, la mayoría eran analfabetos, pues solo querían comer y vivir, ya van, no querían otra historia. Lo cierto es que
pasados, no habían pasado ni 10 años, y estaban con la cantinela que hay ahora. España no roba. Me cago en la leche. España no roba. Porque lo primero que hizo el rey fue quitarles los privilegios que entre comillas los franceses le habían otorgado, que era mentira, no había ningún privilegio, y tenían que volverse a ser como todos los reinos de España, es decir, como todos los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca y Aragón. En fin, España no roba. Y eso ya sucedió, pues acabándose el año 1651, cuando habían dejado de ser esclavos de Francia. Esclavos de Francia. Por cierto, porque hablan de la lengua catalana y todas las cosas, corría el año de gracia de 1916, cuando la Mancomunidad de Cataluña pidió a la República la cooficialidad de la lengua catalana junto con el español. Lo digo porque no, en Cataluña, por cierto, hubo una revolución en la zona norte de la actualmente Cataluña, que era la zona de Lérida, a la izquierda y tal, donde los feligreses la iglesia siempre ha estado donde no toca. La iglesia católica siempre ha estado donde no toca estar. Los vascos con los de ETA y estos con los nacionalistas, etcétera, etcétera, como hay ahora. Hay independentistas, hay 5 obispos independentistas. Si fuera papa durarían un caramelo en un colegio, exactamente igual. Pues estos, cuando se monta todo el numerito pues en Lérida y tal igual, se hablaba un catalán. Bien, se hablaba catalán. Pero es que en Valencia llevamos 200 años hablando el valenciano y escribiendo en valenciano, y hay libros como el libro del Consulado de la Mar y otros muchos libros que están en valenciano. Y desde Mallorca, bueno, y se pedía, por cierto, Jaime II tenía 3 hijos y como era una persona muy culta, él escribía en latín, a una hija le escribía, hacía poesía en gallego porque era la lengua más dulce que había en la época, más dulce, el gallego, o portugués y todas esas cosas, el gallego, y en latín y en castellano, de Castilla, español, siempre español, de Castilla. Bien. Pues solo decir que aquí también hay catalufos. En esta zona hay catalufos, de estos que dicen que, bueno, esto es mentira. En el valenciano no existía el catalán, ni se conocía, no existía el catalán. Era una mezcla, como ya os he dicho antes, de mozárabe, hebreo, italiano, valenciano, castellano, y entre los ricos hablaban en castellano, para entenderse. Bueno, pues la revolución que se monta en Lérida es que quieren que los curas digan el sermón en castellano. Porque el resto era latín, se decía la misa en latín, en castellano. Y muchos no lo entendían, pero les parecía mucho más agradable que el catalán. Lengua bastante seca. Es más musical, por ejemplo, el italiano o el portugués, que es más agradable, más musical. Y el valenciano, según en qué zonas, pues también es muy agradable. En otras es muy seco, pero en fin, es muy agradable. Lo digo porque ya está bien. O sea, ya está bien de decir tonterías de la historia. Y que es que esto vino Jaime I y se lo brindó de catalanes. Perdona, el 1,2% eran catalanes. Y con el mismo rapidez que llegaron, se fueron porque había que trabajar. Había que trabajar. Cultivar la tierra porque los soldados tenían que comer. En Viver, el río Palancia, había una especie de presa natural y estaba el viver de peces, se llama vivarium, pues eso se llama en latín vivarium, para los romanos, cuando hacían la guerra o hicieron la Vía Apia y otras muchas cosas más. Lo digo porque ya está bien la cosa. A mí Cataluña, lo que quieran, que hablen como les da la gana. En fin, charnegos hay en Cataluña a patadas. Yo he visto... y con esto acabo, he visto la cosa más dura. Un tipo de Ciudad Real, que me presentó un amigo que era de Ciudad Real, jefe de producción de Fertiberia entonces, Javier Sanz, que era una persona extraordinaria, me presentó un amigo suyo que había estudiado con el bachiller, no sé qué, bueno, está. Y al cabo de un año me encuentro y digo, hombre, ¿cómo estás? Y me hablaba en catalán, me hablaba en valenciano, a mí, párlame en Valencia. Y yo digo, oye, ¿por qué tengo que hablar en valenciano? Tú eres de Ciudad Real, pero yo ya he aprendido valenciano y quiero que me hablen en valenciano. Un charnego. Ese es un charnego, valenciano, pero charnego. Lo que pasa en Cataluña es exactamente igual.
Motilla y toda esta gentuza, que sus padres eran de Córdoba y tal y cual, por las rimadas reconoce que su padre es de Córdoba. ¿Qué pasa? Tengo una pariente que en el País Vasco hablaba mal de la Guardia Civil porque nos ha hecho sufrir mucho, y fue al País Vasco desde Burgos con 14 años. ¿Qué cosa dice? Bueno, en definitiva quiero deciros que ya está bien de que lo que llaman aquí cultureta, la cultureta esta valenciana, se calle y se la meta por detrás cuando hay que defender lo que hay que defender. A mí que Cataluña defienda su lengua ahora, que sepan que no es su lengua. Es un dialecto que junto con el aranés descienden del occitano, de la lengua de Oc, que desciende del latín. Lo digo porque el catalán no es lengua, es un dialecto que junto con el aranés, que yo estaba allí viéndolo, junto con el aranés desciende a la lengua de Oc o del occitano y del latín. Y punto. Y esto es lo último que digo. En San Vit o San Beat, dentro de Francia, hay todos los años un concurso de esculturas en una cantera con un tipo de piedra muy parecida al mármol, pero no es mármol, blanco, y hacen esculturas con radiales, en fin, son bastante maleables. Bien. Y hay una señora, más o menos de mi edad, y yo, pues, en francés, le hablo y me dice, no se preocupe, hábleme tranquilamente en español, que no tengo ningún inconveniente. Digo, ¿qué es usted catalán? Y dice, perdone, soy aranesa. Sin insultar, me dijo. Soy aranesa, lo digo por si acaso. Bueno, pues nada, hija mía. En fin, cuando quieras me cortas porque si no me pondré romántico. Saludos, hasta la próxima, cuando venga de Navarra.